Muy buen día, querida tutora Erika Castañeda. Mi nombre es Juan Sebastián Forero Ariza, y en esta oportunidad quisiera abordar la comparación entre el pensamiento africano y el pensamiento occidental. Para ello veremos semejanzas y diferencias al respecto. Y quisiera comenzar con las similitudes, que en términos de Eugenio Oncogo se resaltan más como conexiones. Primero tenemos los acercamientos cordiales que ha habido histórica y culturalmente en un principio con Grecia y Egipto. Tanto así que los griegos denominan a etíopes o negros, como se traduciría, a los egipcios, y esta terminología permanece hoy día. Así como también Jámblico y Porfirio nos cuentan que Pitágoras reside 22 años en un templo egipcio donde seguramente ha tomado muchos elementos de reflexión. También quisiera destacar algunos elementos similares entre la mitología tradicional africana y la filosofía griega. Recordemos en un breve esbozo que en el mito africano, Nun, la materia caótica, increada, alberga a Kepra, el devenir, en su interior. Y de este movimiento interno sale el dios Ra. Se produce como demiurgo, como causa eficiente. Ra crea a otros dioses, que algunos van a ser tomados precisamente por los filósofos griegos, por ejemplo, Tefnut, como el agua en Tales de Mileto, o Nut, como el fuego en Heráclito, para hacer cierta similitud, digamos como una apropiación de estos dioses que los toman no ya como dioses, sino como primeros principios de todo cuanto existe. Al respecto, Platón parece no asimilar muy bien esta teoría y él, eh, digamos, como que tiene una confusión entre la procesión del alma y en toda la teoría creacionista, que en él se refiere también a este aspecto de procesión, de que una cosa procede de la otra. Y en Aristóteles, recordemos que hay una semejanza con el dios Ra, de que en dios Ra ya encontramos una faceta activa y otra pasiva. Cuando decimos que en la forma pasiva, él está en el interior de Nun, pero en la forma activa ya es él mismo. Estas diferencias ya van a ser rescatadas en la teoría de Aristóteles desde su teoría de acto, el ser en acto y el ser en potencia. También hay unas semejanzas en las reflexiones en torno al agua. Recordemos que para los egipcios el río Nilo era muy importante por la estabilidad y la fecundidad que daban a las tierras egipcias. Para tales también va a ser muy importante su reflexión, tanto que desde la inmensidad del mar que contempla desde la isla de Mileto, empieza a contemplar el agua como un principio desde lo que se sustenta y lo abarca todo. También desde la cosmogonía de los Fang, eh, encontramos una similitud en cuanto un huevo primordial estalla y de ahí se produce todo cuanto existe. Recordemos que esto es muy parecido a la teoría del Big Bang propuesto muchos siglos posteriormente por Georges Lemaitre. Y asimismo, el filósofo Bergson toma el concepto de evolución creadora como punto axial en la filosofía africana, que se convierte en un estilo de metafísica de la evolución. Esta temática precisamente es ya desarrollada por científicos posteriormente y sobre todo en la época contemporánea, científicos como Charles Darwin, por ejemplo, y algunos otros más. Hay semejanzas también en los relatos de la creación del hombre que hay tanto en el mito africano, en el Génesis cristiano y en la teogonía en la teogonía griega. Recordemos que para la mitología africana, los orichas o espíritus primordiales crean la tierra, forman unos muñecos de barro y Olorum sopla sobre ellos para que tengan vida. Y estos muñequitos ya tienen un destino marcado. En el Génesis cristiano, que proviene de la tradición judía, también tenemos a un Dios único que crea la tierra, no se nos dice cómo, pero que forma también unos muñequitos de barro, los insuflan y de ahí llega a ser el hombre un ser viviente. Por otro lado, en la teogonía de Siodo encontramos que está primero el caos y después de ahí del caos nacen
Gea, que es la tierra, y Urano, que es el cielo. De ahí proceden todos los demás dioses y finalmente se crean también los hombres con un destino muy preciso. Tanto así que eh, se va a asegurar en la historia griega que el hombre no puede salir de su destino. En la cultura, en el pensamiento común, eh, va a ser, va a ser muy predominante este rol del destino. Y también pues hay algunas semejanzas respecto a apotegmas, a los mitos que se manejan y a las sentencias griegas, digamos, a los axiomas que manejan dentro del pensamiento griego y que son muy similares a la sabiduría tradicional africana. Ya en un segundo momento quisiera resaltar las diferencias y lo quisiera hacer en términos de decisión, porque en algunas ocasiones las diferencias que encontramos significan un punto de ruptura o de separación entre la filosofía o pensamiento africano con el pensamiento o la filosofía occidental. Primero tenemos la concepción que hay en la relación de la vida eterna con el mundo material. Para los africanos no hay tal distinción, no hay una ruptura completa. Ambas esferas, ambas dimensiones están completamente unidas. Están esos dos planos, pero permanecen todo el tiempo en un constante compartir. El cristianismo trata de rescatar esto un poco, pero se sigue todavía resaltando la distancia que hay entre la esfera espiritual y el mundo material. Ya en la filosofía moderna y contemporánea, esta distinción va a ser drástica, va a ser contundente, tanto así que ya para la época contemporánea esto va a implicar un detrimento precisamente en la dimensión espiritual. También encontramos una diferencia de hegemonías culturales. Hay que recordar que 3000 años atrás, en 3000 antes de Cristo, Egipto muestra una superioridad sobre las culturas contemporáneas de la época. Y es que Egipto es precisamente un reflejo de la prosperidad que hay en todo el continente. Ya por otro lado, cuando sube el imperio griego y romano, unos siglos después, Occidente se convierte en la gran potencia cultural del mundo, la que domina hasta el día de hoy. Por tanto, se invierten los papeles y digamos que esto en perjuicio también del continente africano, porque para ellos ha significado situaciones de colonialismo, situaciones de esclavitud, que precisamente Fernando Susaeta, en su texto Introducción a la Filosofía Africana, nos hace caer en la cuenta de entender la filosofía africana como un cogito de la supervivencia, como una intención de rescatar su pensamiento en medio de esa civilización occidental que a veces se hace voraz. También tenemos como diferencia básica el establecimiento de su filosofía desde la tradición milenaria oral. Recordemos que África cuenta con muchos relatos orales y enseñanzas transmitidas de generación en generación. Y esto ha permitido también que en África se piense la palabra como con un poder mágico, un poder especial que configura la realidad. En Occidente es un poco distinto. Se procede más por el cálculo, las abstracciones y un discurso preferiblemente escrito para no ser olvidado y que también proceda por el razonamiento silogístico para llegar a conclusiones verdaderas y ciertas. Además, si hablamos de tipología, la filosofía africana solamente tiene dos categorías: tradicional, donde están todas estas enseñanzas como explicación de la totalidad, y la contemporánea, que bien, puede ser un esquema para restituir el pensamiento africano tradicional, o también puede ser una crítica constructiva a algún estudio africano en curso. Es, eso no, digamos que no tiene comparación con las numerosas divisiones y numerosas categorizaciones que tiene la filosofía occidental. Recordemos el realismo, el criticismo, el idealismo, el vitalismo, el personalismo y tantas categorías que se han ido propagando a lo largo del tiempo y diversificando en el pensamiento, abordando distintas temáticas. Para hablar ya de unos temas muy puntuales, hablaré del desarrollo de la matemática y de la idea de muerte. Para África, los sistemas geométricos son creados con una intención más práctica, para ser muy útiles en la vida cotidiana. En Grecia, sin embargo, la matemática evoluciona más y digamos que procede más en unas estructuras lógicas abstractas.
que se basa en definiciones, axiomas y demostraciones. Tenemos, por ejemplo, los teoremas de Tales y Pitágoras, que no precisamente coinciden con necesidades prácticas del momento. Por el lado de la idea de la muerte, África es muy positiva ante la muerte. De hecho, lo consideran una realidad muy gratificante. Sin embargo, para Occidente, eh, mm, en algunas ocasiones va a ser así, en otras no. Por lo menos en la época cristiana, en la filosofía cristiana, va a ser una realidad muy esperanzadora. Pero para la filosofía moderna, contemporánea, va a ser a veces una realidad de angustia, de desesperación, que da una dirección completa a la filosofía, por lo menos el pesimismo filosófico de Schopenhauer. O también una postura que permite tomar más conciencia respecto de la vida y reestructurar sistemas de valores. Pensemos en el vitalismo, en el positivismo, etcétera. Y también pues quisiera destacar el rol de la mujer en las sociedades tanto grecias como africanas. África, en África la mujer destaca con un papel preponderante, eh, tiene en ciertos momentos de su historia algunos derechos, tiene incluso algunas propiedades, tiene poder sobre ellas, destaca en el papel de la familia muchísimo y en el papel para manejar la economía familiar. Eh, Aunque también podía tener algunos trabajos menores manejando sus propias finanzas, sus propios recursos, pero especialmente un aspecto clave es que aparece en las mitologías, referente a algunas diosas. Y esto es muy importante porque significa cuán inconscientemente la mujer tenía un papel pilar, un papel básico para la sociedad africana. En Grecia, al contrario, va a tener un papel menos preponderante, incluso a veces se le va a considerar como un ser imperfecto. Sin embargo, al pasar de los siglos y en el mundo occidental, eh, ya en contextos muy particulares, en contexto geográfico, va a haber mucho más reconocimiento de la mujer, va a tener muchos más derechos al igual que el hombre, y va a tener un rol muy primordial en las esferas sociales, va a tener un reconocimiento por parte de ellas. Con esto doy finalización a la comparación entre ambos pensamientos, termino diciendo que esta cultura, así como las demás culturas no occidentales, son muy enriquecedoras, nos presentan una visión mucho más completa, panorámica del mundo en el que vivimos y de la historia que nos construye a nosotros como seres humanos. Agradezco también a la profesora, a la tutora, Erika, por acompañarnos en todo este proceso y por el aporte que nos ha brindado en nuestra formación. Muchas gracias. Deseo a todos los que vean este video un exitoso final de semestre y también un final de año muy lleno de muchas bendiciones y de mucho gozo. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad.